Si me quito el sarro, ¿voy a blanquear mis dientes? Mejor dicho, si el dentista me quita el sarro, ¿mis dientes se van a blanquear? La respuesta es sí y también no. Quédate en este vídeo y sabrás el por qué. Soy el Dr. Juan Carlos Sánchez, bienvenidos a Avance Dental. Te acabo de dar una respuesta contradictoria a la misma pregunta. Si me quito el sarro, ¿puedo blanquear mis dientes? Y te he dicho que sí y que no. Y dirás, este hombre está loco. No, tiene una razón. La razón no es lo mismo ser que parecer. No es lo mismo que algo parezca blanco que realmente sea blanco. Eso es lo que quiero dejar claro en este vídeo. La diferencia entre limpiar un diente y blanquear un diente. Y por ello lo que tú muchas veces llamas blanquear un diente es simplemente limpiar un diente. Y hay una diferencia bastante clara. Y como la mejor manera de que me entiendas es poniendo un ejemplo, te voy a poner un ejemplo bastante gráfico y un supuesto. Imaginemos que tenemos dos vestidos, un vestido blanco y un vestido rojo. Los dos le echamos una mancha, es decir, una mancha de chocolate o de café, un manchurrón en los dos vestidos. Y vamos a limpiarlo con un detergente y vamos a intentar que esa mancha salga. Resulta que quitamos la mancha del vestido rojo y conseguimos también quitar la mancha del vestido blanco. ¿Hemos conseguido que el vestido rojo sea blanco? A eso es a lo que llamamos limpiar. ¿Qué pasaría si fuéramos a quitar la mancha del vestido rojo y utilizáramos lejía? Que resulta que el vestido rojo va a quitar la mancha y también se va a volver blanco. Bueno, como es un vestido lo habríamos estropeado. Pero lo que conseguiríamos es que ese vestido rojo desapareciera la mancha y a la vez blanqueáramos el vestido. Esa es la diferencia entre limpiar y blanquear. Vamos a aplicar el ejemplo de los vestidos a nuestra boca. Vamos a hacer dos supuestos pacientes, uno del vestido rojo y otro el del vestido blanco. Ambos tienen sarro, es decir, a ambos se le ha caído una mancha de café en el vestido, que sería el equivalente al sarro de nuestra boca. El sarro es un acúmulo, primero de placa, es decir, de residuos que no se han ido eliminando adecuadamente en el tiempo, se han ido acumulando esos residuos, se han ido calcificando y convirtiéndose en sarro, que es una placa calcificada. Esa placa calcificada tiñe los dientes y adhiere cualquier tipo de pigmento. Comidas que tienen más pigmento, más coloración, se van agregando a ese sarro y se va haciendo cada vez más amarillento, incluso marrón y en algunas ocasiones casi marrón oscuro negro. Entonces tenemos los dientes más oscuros porque tenemos muchísimo sarro. Acudimos a consulta y vamos a quitarnos ese sarro marrón que hace que nuestros dientes se vean oscuros. Quitamos nuestro sarro y efectivamente ahora nos vemos los dientes más blancos. ¿Hemos conseguido blanquear los dientes? No. No hemos blanqueado los dientes, hemos limpiado los dientes. Y resulta que si el paciente al que le hemos quitado el sarro es el paciente del traje rojo, aquel paciente que tiene los dientes más oscuros por naturaleza, resulta que le quitamos el sarro y evidentemente se los va a ver más claritos, va a ver su color real de diente. Y ahí pueden ocurrir dos cosas, que el paciente se vaya encantado y diga, pues mira, no tengo un color muy blanco, pero bueno, ahora me lo veo mejor porque me he quitado el sarro, o que directamente te diga que no. Que claro, me has quitado el sarro, pero mis dientes son oscuros. Ahora le hemos quitado el sarro al paciente del traje blanco, es decir, al paciente que sus dientes de por sí son blancos. Este paciente, evidentemente, cuando le quitas esa mancha marrón de sarro, se va a ver sus dientes muy blanquitos. Y va a salir de la clínica feliz diciendo, se me han blanqueado los dientes. ¿Le hemos blanqueado los dientes? Tampoco. La diferencia es que él sí tiene un resultado que al quitarle el sarro y tiene un buen sustrato y tiene unos dientes blanquitos por naturaleza, que al quitar el sarro sus dientes quedan blancos del color que él quería y con una limpieza hemos conseguido que sus dientes se vean blancos y estén sanos y estéticamente a gusto del paciente. Vamos a seguir con nuestro paciente, el del vestido rojo, aquel que tiene los dientes más oscuros por naturaleza y aun habiéndose quitado el sarro, sus dientes se siguen viendo oscuros y no le gusta. Para poder solucionar este problema ya no es suficiente una limpieza dental. Hay que blanquear el diente. Para que sepáis en qué consiste y cómo funciona el blanqueamiento dental, os voy a dar una pequeña explicación de cómo es el diente. El diente se compone básicamente de esmalte y dentina. Esmalte es la primera capa, es la más dura, es la más mineralizada y suele ser transparente y no suele tener color. Sin embargo, es cierto que puede haber un tipo de manchas, algunas grietas del esmalte, a veces hay microfisuras del esmalte y por esas grietecitas se puede ir colocando pigmentos y dándole también una tonalidad más oscura. Pero realmente lo que marca el color del diente es la dentina. La dentina es el tejido que viene justo después del esmalte. Y ese tipo de dentina, dependiendo de la edad, dependiendo de muchos factores, puede oscurecerse en el tiempo y para ello con un tratamiento blanqueador vamos a mejorar muchísimo la situación. Si tenemos manchas extrínsecas, es decir, manchas muy superficiales,
superficiales, normalmente incluso con una limpieza sería suficiente para poderlas quitar. Si esas manchas ya penetran un poquito en el esmalte a través de alguna grieta o ya pertenecen a la dentina, solo con un blanqueamiento en clínica profesional vamos a conseguir mejorar esa situación. Ya te he metido un poquito la chapa de cómo es un blanqueamiento, de las maneras un poquito más técnicas para que sepamos un poco lo que es. Ahora vamos a tu caso clínico. Es decir, tengo los dientes oscuros, me he ido a hacer una limpieza, tenía sarro, me han limpiado, pero yo los dientes me los sigo viendo oscuros. ¿Cuál va a ser el procedimiento para que tus dientes se vean más blancos? Vas a hacer tu blanqueamiento en clínica. El blanqueamiento en clínica consiste en un producto, en un gel normalmente, que se coloca encima del diente y lo que hace es, a tu esmalte, que es muy duro y eso no hay quien lo rompa y quien penetre, lo que lo hace es que le genera una porosidad, lo hace más penetrable al producto. Para ello, para que vaya más rápido aún, vamos a utilizar una luz LED, que esa luz que estáis viendo en la imagen, en cuando los dientes ya hemos puesto el gel, ponemos esa luz y va a hacer que esto vaya un poquito más rápido y necesitemos menos sesiones. Normalmente no se consigue el blanco que deseamos en una sola sesión. ¿Se puede hacer en la clínica varias sesiones el mismo día? Sí. Este producto, ¿cómo se llama? Peróxido de hidrógeno o peróxido de carbamida. Son dos productos que lo que producen es el blanqueamiento dental. ¿Cómo va a producir esto? Va a producir un cambio en tu dentina, es decir, en el siguiente tejido, no en el esmalte, en el siguiente tejido que es la dentina, que suele ser un tejido más oscuro. Este producto va a llegar a las moléculas responsables de estas tinciones. Lo que va a hacer es que los radicales libres de oxígeno van a romper estas moléculas, estos lazos, y va a hacer que coja otra tonalidad, es decir, que se vuelvan transparentes y desaparezca esas tinciones que están haciendo que vuestros dientes se vean feos. Con lo cual, si no penetramos con un producto en una profundidad de tejido mayor, nunca vamos a conseguir un blanqueamiento. Por eso todos estos productos, que como son las pastas blanqueadoras, como son los colutorios que dicen que blanquean, como son estas cositas que venden en farmacia o en parafarmacias para blanquear nuestros dientes, realmente no funcionan. No funcionan por la siguiente razón. Porque realmente solo van a afectar a la zona más superficial del diente, nunca van a llegar a la capa profunda. Incluso podés mirar algunos productos que van a venir, el mismo producto, decir, anda, pues esto lleva el peróxido de hidrógeno que me dijo Juan Carlos. Ostras, si también lleva la carbamida, ya, pero lo importante es el porcentaje, la concentración. Solo unas concentraciones altas y solo cuando vamos a utilizar concentraciones altas solamente están permitidos en clínicas dentales. Nunca se van a suministrar en farmacias o para que el consumidor las pueda adquirir de forma voluntaria y aplicárselo en casa. Va a poder aplicarse ciertos blanqueadores con ciertas cantidades en casa, pero siempre a unos niveles muy bajitos. Esos niveles bajitos a lo mejor lo que van a facilitar es que, como he comentado al principio, en alguna grieta, en alguna zona muy superficial del diente, que más que nada por retención, porque no está lisita, no está bien pulida alguna zona, alguna rotura pequeña, pueda que ahí se acumulen más residuos, se acumulen más tinciones y que a lo mejor un blanqueamiento de este tipo consigas que esa manchita disminuya. Pero si queremos cambiar nuestro diente tenemos que ir a tejidos profundos del diente, si no nunca cambiarían su tonalidad. Entonces las pastas blanqueadoras no sirven para nada, estoy haciendo el tonto proponiéndomelas. Oh, doctor, yo las estoy usando y me veo los dientes más blancos. Sí. Por supuesto que es muy posible. Volvemos otra vez al ejemplo de la mancha de los vestidos. Es decir, puedes tener manchas superficiales, que puede ser sarro, como hemos hablado al principio, o alguna tinción de café, o de algo que realmente no ha llegado a penetrar el diente a los tejidos profundos y con una pasta blanqueadora e insistiendo podemos conseguir que esas pequeñas manchas superficiales consigamos que mejoren. Pero lo que es cambiar el tono de tus dientes de forma general nunca lo vas a conseguir con unas concentraciones tan bajas como las que puede haber en una pasta de dientes o en un colutorio. Espero que ahora hayas entendido por qué ambas respuestas eran correctas, en cierta manera. Y también te voy a dejar más vídeos hablando del sarro y de cómo cuidar esa boca para que no se acumule este sarro. Si te ha gustado el vídeo, le das a un me gusta o te suscribes a mi canal. O las dos cosas. Ya está, mételo así. Y ya está.